La palabra de hoy la he titulado El regalo de perdonar, porque es muy necesario y nunca o muy poco se habla de que hay que perdonar, cuáles son los beneficios de perdonar y cuáles son los contras de no hacerlo, ¿vale? ¿Por qué el regalo de perdonar? Pues hoy vengo a decirte que muchas veces nos pensamos, yo el primero, David, hace poco lo pensaba, que cuando tú perdonas a alguien que te ha hecho daño, le estás haciendo un regalo a esa persona por darle tu habla, por así decirlo, ¿verdad? Pero hoy vengo a enseñarte que no es así, que el regalo, cuando tú perdonas, te lo haces a ti mismo, porque sales de algo que te deja en un estanque del cual nunca puedes salir. ¿Vale, Luis? Y hoy vengo a enseñaros eso. ¿Qué es el regalo de perdonar? ¿Qué beneficios tiene el perdonar? ¿Y qué contras tiene el no perdonar? ¿Amén? Como ya os dije hace poco, no sé si os acordáis, toda predicación tiene que salir de un versículo o de un capítulo o de la Biblia. Porque si no, no es predicación, es un consejo de un hombre. ¿Amén? Y me gustaría saltar por Mateo 18, del 23 en adelante. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Subrayamos 10.000 talentos, ¿vale? Ahora voy a hablar de eso. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, consiervo es igual que él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo esto a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Amén. En este capítulo podemos ver, como habéis visto, que esto es una historia que relata Jesús a sus apóstoles para enseñarles una sola cosa: lo que es el perdón. Y con esta historia podemos ver que el rey es Dios, los 10.000 talentos es lo que Dios nos ha perdonado a todos los que somos, luego está su consiervo y los 100 denarios. Al Brian, que le gusta de cuentas, yo he estado mirando y 10.000 talentos a día de hoy sería más o menos unos 4 billones de euros. O sea, una deuda impagable. ¿Por qué el Señor referencia en la historia una deuda tan grande? ¿Cuál es esa deuda? Pues yo te lo digo. Dios es santo, no puede tener pecado. Nosotros éramos enemigos de ellos. Te llamabas Iván, ¿no? Nosotros éramos enemigos de Dios, Iván. ¿Cómo Dios pudo hacer para pagar la deuda y poder acercarse a nosotros siendo sus enemigos? Yo te lo digo. Entregó a su Hijo unigénito, llamado Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y por primera vez y única vez en la historia, David, podemos ver
como la Trinidad se separa porque Dios Padre no puede mancharse de pecado y Jesucristo se llevó todo nuestro pecado. Amén. Entonces, no es una deuda tan grande que tuvo que entregar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser llamados hijos. Ahora podemos ver la segunda parte de la historia. Los 100 denarios, mira, un denario era el salario de un día. En ese día. En esta época el salario más o menos son 50 pavos, ¿no? En un día, David. Pues el salario de esa época, de un día, era un denario. Entonces 100 denarios eran unos 3 meses de salario. ¿Por qué el Señor en esta historia, si es inventada, puso 100 denarios? 3 meses de salario. ¿Por qué no puso el de un día de salario? El de 2, el de una semana, el de un mes. ¿Por qué puso 3? Porque a veces el Señor, y siempre entiende que a veces lo que nos hacen sí duele y sí molesta. El Señor lo entiende. Él tiene sentimientos igual que nosotros y Él entiende que a veces a nosotros lo que nos hacen nos duele. Pero el Señor hoy te viene a enseñar que lo mejor que hay es perdonar. Porque si no, Él no puede estar con nosotros porque no puede perdonarnos. Y si no, nos echa, como bien dice en el versículo, a los verdugos, que son los demonios. Amén. Amén. Me gustaría irme a Lucas 11:1, del 1 al 4, donde dice así. A ver, Lucas 11. Un segundo que lo estoy buscando. Aquí está. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, ojo, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra vez que reitera Jesús, otra vez que dice Jesús, que si no perdonamos, Él no nos perdona. Esta oración, no sé cómo explicarlo, la única palabra, no es que el Señor nos manda que oremos así, es un bosquejo, es un ejemplo que el Señor hace a cómo tenemos que orar. ¿Vale, David? ¿Por qué mete en la oración eso Jesucristo? Pues yo te lo vengo a revelar. 1, como acabamos de ver, Dios no te perdona si no perdonas. Y 2, Dios no te escucha si no perdonas. Si tú no perdonas, Dios no te escucha. Por eso no metes en la oración. Tienes que meter hasta en la oración a la gente que te hace mal, para perdonarle. Amén. Seguimos y dice así: la falta de perdón contamina y pervierte la unción en nuestra vida. Repito, la falta de perdón contamina y pervierte la unción en nuestra vida. Hay una historia que se la escuché hace poco al pastor de la iglesia, a mi padre, que me hizo mucho bien y yo vengo a contárosla. En la cueva de Adulán, donde David entró, había 400 hombres que se le llaman los 400 valientes de David. Uno de esos hombres se llama Ahitofel. Ahitofel, para que vosotros me entendáis, Enrique, era una persona súper sabia. Dice la misma palabra que su consejo, David, era como el mismo consejo de Jehová. Era increíble, era impresionante. Como acaba de decir David, tenía unción. Pues bueno, Ahitofel tiene una nieta. Esa nieta se llama Betsabé. David adultera con su nieta, y no solamente eso, sino que mata al marido de la nieta. Ahitofel, de tanta rabia, tanta contienda y tanto odio que tiene en el corazón hacia David, llegó un momento que Absalón, el hijo de David, quiso hacer una guerra civil para arrebatarle el reino a su padre. Nada más que pasó eso, Ahitofel cogió y se fue con Absalón. ¿Para qué? Para poder derribar a David, matarlo y destruirlo. David tenía tanto miedo
que llamó a uno de sus siervos que se llamaba Husai Arquita. Y su único cometido, David, le dijo, como sabemos que Ahitofel, su consejo es siempre bueno, tú tienes que integrarte donde Absalón y decirle cuando Ahitofel hable, llevarle la contraria. Tú tienes que llevarle la contraria para que Absalón no le haga caso a Ahitofel. Este hombre, el siervo de David, consigue lo que dice y hace que no le haga caso a Absalón, a Ahitofel. Ahitofel, movido en tanta ira y en tanta fatiga, hablando entre nosotros, coge y se suicida. Es verdad que eso es un nivel superior. Hay gente que se suicida por el odio, pero eso es otro nivel. Ahora, ¿Ahitofel tenía razón? Sí tenía razón. Adulteró con su nieta y no solo eso, que mató a su marido. Pero muchas veces, como vengo a demostrarte, el tener tantísimo odio hace que en nuestra persona, aunque tengamos razón, nos autosuicidemos internamente. Porque muchas veces no encontramos la felicidad por el odio, muchas veces no sonreímos y se nos quita la sonrisa por tener tanto odio. Muchas veces por escuchar el nombre de esa persona se nos quita la alegría que teníamos en ese rato. ¿Verdad o no? A mí me ha pasado. ¿Amén? Pero hoy vengo a enseñarte de que se puede salir de eso. Y como acabáis de ver en Ahitofel, aunque tengas la razón, el regalo de perdonar es para uno mismo y no para la gente que perdonas. ¿Amén? Quiero ir a Hebreos 12, a partir del 12 hasta el 15, donde dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a coger estos 4 versículos y vamos a analizarlos, ¿vale? Vamos a coger uno, otro y vamos a examinarlos para ver lo que bien dice el Señor, porque esto tiene un trasfondo tremendo. Vamos con el primero. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas, ¿qué significa? No tienes autoridad. No puedes defenderte. Si alguien viene a donde ti, ¿cómo tú te defiendes? Con las manos para arriba, ¿sí o no? Para cubrirte. El no tener autoridad significa que cuando tú lo perdonas, estás sin autoridad, porque la paternidad del Padre no está contigo. Moisés, en una de las historias que está en el pueblo de Israel, o sea, en el desierto con Israel, Moisés tuvo que levantarse y ponerse en una montaña, porque cuando tenía lucha el pueblo de Israel con otro pueblo, él tenía que tener todo el día las manos levantadas. En el momento que las caía, literalmente el pueblo de Israel moría. Amén. Luego podemos ver que dice, y las rodillas paralizadas. El tener las rodillas paralizadas es no tener oración, no tener vida. Es ser como un árbol seco. Dice que Pablo estaba lloviendo en una de las ocasiones, David, y coge un par de ramas secas. En el momento que las coge Brian, no sucede nada. Pero cuando las echa al fuego, coge una serpiente que estaba escondida entre las ramas y le pica. Y es que muchas veces cuando nos acercamos a la presencia de Dios, saltan cosas que no tienen que saltar por no tener la oración que tenemos que tener. Amén. Hay que tener intimidad. Amén o no. Amén. Quiero ir a Lucas 11 del 24 al 26, donde dice así. Dame un segundo. Aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde allí salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre
viene a ser peor que el primero. ¿Qué estás queriendo decir, José? ¿Que estoy poseído? No, tranquilo, tranquilo. Pero sí te estoy queriendo decir que, como os he dicho antes, si tú no perdonas, Dios no está contigo ni te oye. Entonces, si tú no perteneces a Dios, quiere decir que cuando vienes aquí, sí que es verdad que no puedes tener, a lo mejor Dios no tiene un choque contigo, pero sí hay un choque de reinos. Y cuando tú estás aquí y no perdonas, puedes recibir al Espíritu Santo, puedes tener un sentimiento, pero al salir de aquí te van a venir cosas peores, te van a venir más ataques y te van a venir ataques que no vas a poder vencerlos porque no estás con el Señor. ¿Amén? Amén. Bajamos y vamos al versículo 13 del mismo Hebreo, ¿vale? Vamos así. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es impresionante. Una de las cosas que siempre nos han predicado, y yo hace bien poco lo he entendido, es que aunque tú perdones, no tienes que estar con la persona que te ha hecho daño. Porque hay gente que es tóxica, está usada por el mismo Satanás para hacer daño. Entonces tú puedes perdonar, pero no tienes que estar con ellos. Tú perdonas por bien a ti. Como dice como dice el versículo, haced sendas para que lo cojo sea sanado. ¿Qué quiere decir? Tú ves por el camino correcto, que es el Señor Jesucristo. Tú lo perdonas por amor a ti, pero no hace falta estar con él. Entonces, cuando tú estás con el Señor Jesucristo, lo cojo, que es el pecado de no perdonar, poco a poco se va sanando y va saliendo de ello. ¿Amén? Luego dice el 14. Qué pronto se apaga este móvil. El 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí nos revela el Señor dos de los regalos que tiene si perdonamos. Uno es el regalo de la paz y otro es el regalo de la santidad, que el Señor nos hace santos e impolutos por su presencia. Amén. Vamos al 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o sea, falta de perdón, os estorbe y por ella mucho seas contaminado. Mirad bien, no permitas que te contaminen, porque pierdes la gracia. A mí me ha pasado, Luis, literalmente, que mi padre ha hablado mal de una persona y yo sin conocerla le he cogido asco. Y es que a veces nos contamina sin darnos cuenta. Pero el mismo Señor en la palabra dice, no permitas que te contaminen. Muchas veces los amigos comienzan a criticar de gente, muchas veces los familiares comienzan a criticar de gente, pero tú no lo permitas. Cuando tú veas que están criticando o están hablando mal, sal de ahí. Porque la misma palabra dice que puedes perder la gracia de Dios. Amén. La falta de perdón bloquea la mano de Dios para hacer la justicia en tu favor. David, ¿cómo, José? ¿Cómo es eso? Pues mira, vengo a enseñártelo también con la Biblia, porque no hay mejor referencia que la Biblia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No hay que condenar, condena a Dios. No hay que juzgar, juzga a Dios. Y tú perdona, que Dios se encarga de todo. Amén. Amén. Y quiero ir a 1 de Pedro 5, del 8 al 11, donde dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra, después de padecer un poquito. Y es que cuando nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, cuando nosotros entendemos que perdonamos
por el mismo regalo que el Señor da con nosotros, solo padeces en el instante que te hacen el mal, porque todos somos humanos y todos padecemos y todos sufrimos, pero solo sufres en ese rato que te hacen el mal. Luego, cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás orando, el Señor mismo es el que trata tu corazón y te quita de lo malo. Amén. Vale, José, me estás diciendo todo lo malo, ahora dime lo bueno. Pues en estos mismos versículos, el mismo Señor nos regala y nos dice qué regalos nos hace cuando perdonamos. 1, nos da su gracia, su favor, su oración. Podemos acercarnos a Él, nos escucha. 2, la gloria eterna, la salvación de Jesucristo. 3, nos hace perfectos en su espíritu. 4, nos afirma como hijos. 5, nos hace fuertes, nos da fuerzas para poder vencer a Satanás. Y 6, nos establece una felicidad continua. Dice Juan 14:27, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Amén. Pues la palabra está aquí. Y si os parece bien, vamos a poner una alabanza.